enseña mucho la fiesta, el carnaval. Hay una sorpresa que, esa sí no la podemos grabar, pero que la trajo para el día de hoy. ¿Listo? Entonces voy a pasar a leer el perfil. Ella pidió explícitamente que lo que más resaltara en ese perfil es que es tecnóloga en recreación dirigida del CIRDI de Bogotá. Entonces Guillermina tiene, digamos, una tecnología en recreación dirigida, ¿sí? Y luego es licenciada en literatura de la Universidad Santiago del Cali, magíster en educación de adultos de la Universidad Barcelona de España, doctora en psicología educativa de la misma Universidad de Barcelona de España, y por supuesto, para quienes están llegando por primera vez a este espacio, es profesora y fundadora del programa académico de recreación de la Universidad del Valle, y desde que, digamos, tuvo su proceso de jubilación, nunca se ha desvinculado, acaba de pasar mi gata, nunca se ha desvinculado del espacio. ¿Me escuchan ahí? Es que no sé si me apagó el audio. Nunca se ha desvinculado del programa de recreación. Entonces ha estado siempre activa en todos los procesos y proponiendo siempre para el mejoramiento y para crear estos espacios de encuentro. Entonces, Rafael o Carolina, con esta presentación de quien va a estar a cargo de conversar con nosotros, propuso un pequeño ejercicio audiovisual que les pido lo miremos atentamente, que hace como la apertura, ¿sí?, a esta conversación. Entonces, Rafael o Carolina, si están por ahí, pasemos a proyectar, por favor, el video. Voy a apagar, les pido apaguemos los micrófonos mientras suena el video. Hola, sí, qué pena. Profesora Natalia Bedoya, Natalia Balanta, ¿por qué proyectar el video? Para que se vea Natalia, ¿nos más ayudas fluido. con el video? Los que estamos cercanos a los puntos de resistencia tenemos problemas con el internet. En mi caso, estoy con mis datos porque no tenemos internet desde hace 2 días. Entonces, Natalia, ¿nos ayudas, por favor? Armando, Armando, si quiere lo hago acá, yo estoy lejos. Listo, entonces está ¿le puedes mandar el enlace, Rafa? Está en el YouTube también. Y Yo en se el lo chat comparto. estamos rotando la asistencia que les pedimos encarecidamente, la diligencia, que nos sirve para invitarlos a otros momentos o a otros conversatorios. Entonces, Rafael, lo mandas por favor a y le dejas presentar. Gracias. Ya le acabo de compartir el link. Sí, ya lo voy a devolver y lo presento. Vale, muchas gracias, profe. ¿Me dicen, por favor, si lo escuchan? En este momento. Sí, ponlo en pantalla completa, porfa, lo pones en pantalla completa. ¿Ya? Sí, señora, ya, muchas gracias. Sí.
mandar todas las partituras y al otro día a las 9 de la mañana estaban todos con su instrumento y los atriles listos para tocar. Aunque no esperaban que causaran tal impacto, hoy siente satisfacción por aportar a la no violencia. Y bueno, y también la energía como de llevan amarrados a la gente de bien, ellos con sus armas. Vean qué representación de lo que pasó en Cali. Profe La Gloria, gente de ¿podrías bien apagar y el tu pueblo que micrófono adelante, mientras estás en video? asesinado, torturado. Ellos son profesores que realizan este performance en el marco del paro nacional. Entre dos mares y rica en recursos, ese trágico jolgorio de la fotosíntesis, Colombia. Busca que sus viejas heridas, a partir de la intolerancia que asesinó a Gaitán, puedan cicatrizar. 60 años de dolor que hoy se intentan transformar en disputa política pacífica. Tú no tienes la culpa que mi gente esté llorando, que el presidente no cumpla. Mi Colombia, tú no tienes la culpa que mi gente esté llorando, que el presidente no cumpla. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Bueno, muchísimas gracias. Guillermina nos proporcionó allí como están los créditos, todo este material que ella hizo, inclusive nos mandó un archivo con enlaces. Este video queda disponible en el canal de YouTube del laboratorio para uso de sus clases, de lo que requieran, está colgado allí. Entonces les pido también el favor a Carolina que nos mande el enlace del canal por el chat y nuevamente el registro de asistencia, que es muy importante para nosotros para convocarlos a próximos eventos. Entonces me gustaría dar la palabra a los invitados antes de que pase Guille, si hay alguna reacción frente a estas experiencias, si lo han vivido, desde dónde lo han vivido estas manifestaciones recreativas, estéticas, festivas. Entonces damos 1 o 2 palabras para escuchar antes de iniciar con Guillermina. Entonces, quien quisiera pueden pedirle a levantar la mano y escuchamos 1 o 2 intervenciones. No sé si están levantando la mano. Yo levanté la mano. Bueno, hola. Varias personas alzaron la mano, entonces... yo no lo veo acá. por Entonces, orden, María ¿vale? Cristina. María Cristina, ¿podemos, Rafa? Sí, va María Cristina, se prepara Joana Ruiz, de ahí Mauricio y luego Víctor. Listo. A mí una de las cosas que me ha llamado la atención es todos los juegos de humor y la potencia de resignificar los espacios de las ciudades. Entonces, que haya Ciudad Balín o Ciudad Bacrín, que haya Loma de la Dignidad, Puerto Resistencia, que haya Avenida Misac en Bogotá, me parece pues como un momento creativo, popular muy interesante, y me parece que es como un nicho de enriquecimiento del lenguaje que vale la pena explorar. Listo. Gracias, Cristina. ¿Quién sigue, Rafael? Es que yo no veo aquí las manos levantadas. Vale, va Joana Ruiz. Listo, Joana. Si Joana no contesta, sigue Mauricio Borrero entonces. Mauricio Borrero, ¿estás por ahí? Hola, muy buenos días, ¿me escucha? Sí, Mauricio, sí te escuchamos. Bueno, muy buenos días para todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, yo me encuentro en un punto crucial en la manifestación. Yo vivo a una cuadra de la recta Cali-Palmira, donde se encuentra ubicado el puente Paso del Comercio. Y se siente uno de pronto un momento como de zozobra, de noche se escuchan ruidos de disparo, bueno, cositas así. Y entonces he tratado de apoyar de pronto con respeto a mi vida y cuidándome con mi familia, porque han llegado hasta los gases acá y hay que encerrarse en la pieza. Bueno, han sido cosas que uno, bueno, y resignifico esos espacios con mi niña jugando y cambiándole otro estilo de la mente porque se escuchan los estruendos. Estos días ha estado quieto, el puente todavía está cerrado, como dice el cuento, el puente todavía está cerrado. ¿Con qué lo curaremos? Bueno, estuve presente el día que llegaron los indígenas, entonces fue una forma muy enriquecedora porque se siente como el afecto, se siente como que estamos como con un respaldo, ¿no? Con los indígenas, y tomamos la decisión aquí con los vecinos y llevamos café y hicimos la recolecta, pues, de llevar pan, y llevamos pan y café, ¿no? Entonces, ellos muy agradecidos recibieron, porque hablamos con el líder temprano, como a las 5 de la tarde, y entonces ya estaban como en una especie de ritual en la noche, bailando y haciendo la danza andina. Fue algo muy enriquecedor, como dice uno, se le eriza la piel y escuchándolos, y compartir ese momento fue muy grato. Y entonces llega la noche y bueno, como dice el himno de nosotros, cesó la horrible noche. Bueno, se escucha como ya llega el frío, la noche, la oscuridad, y llega el día siguiente y hacen otras manifestaciones. Entonces ha estado de pronto un poco calmado aquí el puente del Paso del Comercio, y bueno,
ha llegado el día domingo, el día lunes festivo y han hecho unas manifestaciones muy, muy enriquecedoras, como fue el cuentero Fraga vino, hizo una historia de cuentería. No alcancé a participar, pero me llegaron algunos videos, unos audios, porque he tratado de estar cerca al puente de la recta Cali-Palmira, pero por salud, porque pues sí, hay comentarios de que llegan encapuchados, llega gente rara y a repartir, como se dice, plomo. Y bueno, entonces primero la salud, ¿no? Primero la vida. Entonces he estado muy pendiente, sí, pero resistiendo hay veces como desde mi casa. Trato de subirme a la terraza y miro. Y bueno, ahorita está como la marea un poco calmada, quieta, ha llovido y he estado quieto, pero siguen los bloqueos. Entonces las manifestaciones recreativas han estado puntuales con las rondas y han hecho manifestaciones. El CAI en especial lo han querido como pintar, lo están pintando y para volverlo como una biblioteca, algo más enriquecedor, algo lúdico, ¿no? Entonces, de lo que he podido apoyar he estado aquí pues como pendiente, pero primeramente la salud y la vida. Entonces, voy, me asomo, trato de tomar una foto. Los muchachos de primera línea, no tomar fotos, no videos. Entonces uno también mantiene como muy precavido con ese tema. Entonces esa es como mi opinión. Muchas gracias. Feliz día. Gracias, Mauricio. Vamos con, creo que Víctor. Sí, hola, buenos días. Sí, vamos ¿Me con escuchan? Víctor. Sí, Víctor, te escuchamos. Sí, no, un tema muy puntual, pues sobre el video recopilatorio, que nosotros usamos pues una materia prima que nos hizo llegar la profesora Diana a través pues que había visto la profesora Guillermina, y pues me parece que pues si alguien desea poder visualizar esta materia prima, pues porque nosotros es una recopilación, voy a dejar mi correo en el chat pues para reenviarse y puedan ver todos los links de donde sacamos para hacer esta pequeña pieza. Pero hay cosas muy hermosas, entonces como para hacer pública esta información, si alguien desea, pues les voy a dejar mi correo Víctor, para perdón, que los puedan ver. Víctor, el Sí, correo del profe. laboratorio, por favor, el correo del laboratorio. Listo, de una. Entonces era solamente eso, más tarde pues participar en otro tema. Un abrazo. Listo, entonces allí Víctor les va a poner todo lo que mandemos de enlaces, deben ser enlaces institucionales, entonces correo del laboratorio y el canal de YouTube del laboratorio, por favor. Listo, entonces ahora sí, Guillermina, arranquemos. Sí, en realidad hay una cantidad de imágenes maravillosas. Ayer la profesora Gloria me mandó unas imágenes de la biblioteca de Siloé. Pues creo que es algo que tengo que mencionar, la labor que han hecho las bibliotecas de la red de bibliotecas públicas municipales y el papel que han jugado los profesionales en recreación ahí, los practicantes en Siloé, pero lamentablemente pues ya había recogido esas primeras, pero vale la pena. Me encanta esa iniciativa de Víctor. Creo que sí, hoy amanecieron otras maravillosas sobre el vínculo que se está creando entre las barras bravas y bueno, y todo lo que tiene que ver alrededor del fútbol. Bien, voy a empezar, como les dije, voy a leer para no trabarme tanto. Y bueno, Bakhtin, que digamos nos entregó una cantidad de información maravillosa desde su filosofía del lenguaje sobre el carnaval. Dice, la fiesta es la categoría primera e irreductible de la civilización humana. Puede empobrecerse, degenerar incluso, pero no puede eclipsarse del todo. Desde este confinamiento autoimpuesto por la vejez y el riesgo al contagio del coronavirus, quiero compartir algunas reflexiones sobre lo que para mí significa la conexión entre las manifestaciones recreativas y carnavalescas con el escenario de la resistencia pacífica ciudadana, iniciada el 28 de abril en Cali y en distintas ciudades de Colombia. Para empezar, debo decir que he seguido las marchas y las concentraciones desde las redes y aún así nunca había estado tan cerca, tan consciente del presente de este país, de la injusticia y la inequidad, de la violencia urbana del Estado. En contraste,
He visto un pueblo unido en un coro de voces que impugna, resiste en desobediencia pacífica, aglutinado por los símbolos lúdicos y carnavalescos. Como muchas personas de mi generación, los viejos, puedo dar cuenta desde mis recuerdos y olvidos de algunos acontecimientos que marcaron mi vida durante estos 60 años de violencia en Colombia, en el Valle del Cali y en Cali, uno de sus epicentros. Por ello, voy a referirme brevemente a la presencia de la recreación en los movimientos sociales, manifestaciones y protestas ciudadanas acalladas con violencia, violación de los derechos humanos y muerte por los sucesivos gobiernos de las élites partidistas. Mi generación asiste de lejos, en la primera infancia, a las movilizaciones de mayo del 57, un paro cívico nacional que después de la renuncia del general Gustavo Rojas Pinilla, da paso a una junta militar que gobernó por un año, dejando un rastro de muerte y el desplazamiento forzoso de campesinos hacia Cali. A partir de ese momento, se fortalece en el Valle del Cauca, bajo el amparo del llamado Frente Nacional, una oligarquía criolla con poder político y económico sustentada en el monocultivo e industrialización de la caña de azúcar, que introduce una reforma agraria soterrada y violenta que consistía en la expropiación de pequeñas fincas de pancoger, propiedad de cientos de campesinos desterrados que llegaron a poblar Siloé en Cali, entre ellos mi familia. San Nicolás, según Nicolás Buenaventura, el viejo y mi abuelo, los gamonales mandaban a pistoleros a sueldo a los pájaros, de los que habla en su novela Gardiazabal, a correr las cercas armados y disfrazados con sábanas como fantasmas nocturnos. El 7 de agosto de 1956 se produce en Cali, en el tradicional barrio San Nicolás, la gran explosión de 7 vagones del ferrocarril cargados con 42 toneladas de dinamita provenientes de Buenaventura a cargo del ejército para ser utilizados en la construcción de carreteras del centro del país. La explosión dejó un saldo de 4.000 muertos y heridos. Bajo la justificación de subsanar la tristeza popular, un año después, por iniciativa del gobierno municipal y la clase dirigente, también dueña de la industria azucarera, se inició la Feria de la Caña de Azúcar, que años después pasó a llamarse la Feria de Cali. Sobre estos episodios de violencia histórica del campo y la ciudad, vale la pena acercarse a la narrativa sociológica de Monseñor Guzmán, Falsborda y Umaña Mendoza en su libro La violencia en Colombia, que, entre otras, narra la desaparición de las festividades en los pueblos violentados. También vale la pena explorar la obra sobre Cali del profesor Germán Colmenares, entre otras referencias. En 1945, un poco antes del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se funda la Universidad Industrial del Valle del Cauca, querían agrónomos. Hoy en día, Universidad del Valle. En 1971, emerge el movimiento estudiantil en Colombia y en Cali, en el que participé, con las consignas de autonomía universitaria y cogobierno en las universidades. Algunos atribuyen como antecedentes de este movimiento mayo del 68 en París, las ideas marcianas, el psicoanálisis, el movimiento de las negritudes en Estados Unidos, el movimiento feminista, la guerra del Vietnam y los cuerpos de paz, el movimiento hippie, la revolución cubana, etc. Infortunadamente, el movimiento estudiantil se fragmentó en grupos con distintas tendencias ideológicas políticas de izquierda, socialistas, trotskistas, maoístas, Partido Comunista, etcétera, etcétera. Todo quedó allí, al parecer, estancado solo por un tiempo. Con el silenciamiento de un prolongado estado de sitio, decretado también en el 71 por el presidente Misael Pastrana Borrero. Hoy en día,
Algunos de los líderes más incendiarios de esos momentos hacen parte de la dirigencia gubernamental del municipio y la gobernación del valle, paradójicamente desde la orilla de las ultraderechas neoliberales. En ese mismo año 1971 se realizaron los 6º Juegos Panamericanos. Cali, ciudad sede, se renovó urbanísticamente, incluyendo la ciudadela universitaria de Meléndez, donde fueron alojados los deportistas de distintas nacionalidades. Cali es nombrada sede desde ese momento como la ciudad deportiva de Colombia. Por aquel entonces ya había pegado la salsa en Cali. Los expertos en el tema afirman que entró por Buenaventura y fue acogida por los obreros y los barrios populares de la ciudad. Más adelante, por los estudiantes universitarios, que entre son y son descubrimos el amor rasgando las prohibiciones y los miedos. Dicen que la salsa tuvo su decadencia cuando la apropió el narcotráfico en los 80 y 90. Hoy en día la salsa ha sido oficializada a través del Festival Mundial de Salsa, prácticamente convertida en deporte competitivo. No recuerdo haber visto manifestaciones carnavalescas o artísticas en el movimiento estudiantil del 71 como las de ahora, pero sí que asistí a la temprana florescencia del cine documental en Cali con el registro del asesinato al estudiante Edgar Mejía, Jalisco, con la cámara de Fernel Franco, uno de los fotógrafos más famosos de Cali. Esta cámara fue confiscada con todo lo grabado en aquel momento por la tercera brigada. Infortunadamente para el cine documental, solo prevalece el recuerdo de la fundación del cine en Cali con Calibú por Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina, nuevos símbolos míticos de la ciudad. En la década de los 80 aparece el M-19, que a diferencia de otros movimientos guerrilleros como FARC, ELN y otros, se instala primero en territorios urbanos con estrategias simbólicas, para después pasar a una organización de corte militar y guerrerista como los demás. En los años siguientes se desató una persecución a muerte del movimiento Unión Patriótica. El gobierno de turno buscaba su extinción. En las últimas décadas, con el paramilitarismo y el auge de las confrontaciones armadas, las festividades y recreaciones campesinas fueron totalmente silenciadas. Así lo deja ver el testimonio de un habitante de la comunidad del Tigre del departamento de Nariño. Después de la masacre, dice, nosotros dejamos de reunirnos, dejamos de hacer los encuentros deportivos y se suspendieron las fiestas y los carnavales de negros y blancos. Este pueblo quedó vacío por un tiempo. Luego es que la gente regresa, pero ya no fue igual. Hasta desconfiábamos de la gente. Nos encerrábamos muy temprano en las casas. Pensábamos que la gente nos haría daño. Nos sentíamos amenazados todo el tiempo. Sufríamos de los nervios. Con la Constitución del 91 y el paso del tiempo, los movimientos sociales y las organizaciones indígenas, obreras, sindicales, feministas, étnicas, LGTBI, han continuado con las movilizaciones, nunca con las dimensiones de la presente, como dicen algunos, donde hay piedras contra balas. Han surgido nuevos colectivos y se han fortalecido los más antiguos movimientos, aparentemente cada uno con sus propias causas. Las movilizaciones populares a esta altura del siglo XXI parecen renovadas, cada vez más unificadas, maduras quizá, pues aunque parezca ingenuo, las redes sociales que conectan lo global con lo local logran un alcance inimaginable en décadas anteriores, pues a pesar del control y la censura, dan amplio acceso a la información no oficial, como se puede observar en el actual paro nacional. El carnaval es una de las tradiciones recreativas populares más antiguas de la humanidad, como afirman Bakhtin y los estudiosos del carnaval, mucho más antiguas que el mismo ocio aristocrático de los filósofos griegos Platón y Aristóteles.
La recreación surge culturalmente entremezclada con los mitos, los ritos, las religiosidades, y está vinculada al proceso de aparición del lenguaje. Se condensa en el carnaval. El carnaval simboliza en casi todos los contextos sociohistóricos la renovación, la transición entre vida, muerte y resurrección. Agrupa todos los lenguajes simbólicos, lúdicos y artísticos producidos por la diversidad cultural allí donde se realice. Desde su más antiguo pasado, el carnaval y las festividades han sido el escenario de las formas de resistencia y subversión del orden establecido. En las sucesivas etapas de violencia en Colombia, el silenciamiento violento de las manifestaciones recreativas populares ha permanecido como una constante que pasa desapercibida por muchos historiadores y sociólogos, aunque permanece en la memoria y sensibilidades de los pueblos que vivieron la violencia en distintos periodos desde la colonia hasta nuestros días. Conviene recordar que las recreaciones de los aborígenes indígenas y de los africanos durante la colonia española y portuguesa en América Latina fueron desarraigadas por la estética y la ética del barroco colonial y la escolástica ibérica, que por un lado prohibió las lenguas, los juegos, las fiestas y rituales de las culturas ancestrales. No obstante, ningún Estado opresor puede contra las memorias y sensibilidades, ni con las tradiciones orales colectivas, ni contra la fuerza de la comunicación simbólica de las culturas populares. Por otro lado, las fiestas y carnavales se degradan cuando se oficializan e institucionalizan por los gobiernos de turno con fines politiqueros y comerciales. La capitalización del llamado folclore, por no decir artes y tradiciones recreativas populares, se observa claramente en los carnavales actuales, objetos del comercio turístico y el espectáculo mediático, donde parece extinguirse su esencia. La dicotomía cultura popular y culta sigue vigente como forma colonialista internalizada desde la cultura dominante y eurocentrista, pero es también nuestro propio y personal colonialismo interno que nos impide comprender, por ejemplo, por qué se oficializa como un evento emblemático de Cali el Festival del Petronio Álvarez, por qué es desplazado de su lugar originario, el Teatro al Aire Libre, Los Cristales, por exigencias de la gente del oeste de la ciudad. Y por qué después del festival las negritudes vuelven a sus cotidianos urbanos y rurales a vivir en condiciones paupérrimas. Al mismo tiempo, ¿por qué el pueblo de Cali se opuso a la feria virtual en plena pandemia y confinamiento? No solo por lo que dicen los barranquilleros sobre su carnaval, quien lo vive es quien lo goza, sino porque paralelamente a la feria elitista de siempre, la gente del distrito de Agua Blanca, Siloé y los barrios de las márgenes son los que proveen los artistas de oficio que se preparan durante todo el año en las escuelas de salsa, los músicos que nutren las orquestas, las modistas, en fin, toda la cadena de valor que no cabe en la economía naranja del actual gobierno. A propósito del carnaval y de estos sucesos, dice Bakhtin, el carnaval ignora toda distinción entre actores y espectadores. También ignora la escena, incluso en su forma embrionaria, ya que una escena destruiría el carnaval e inversamente la destrucción del escenario destruiría el espectáculo teatral. Los espectadores no asisten al carnaval, sino que lo viven, ya que el carnaval está hecho para todo el pueblo. Durante el carnaval no hay otra vida que la del carnaval. La sustitución de las manifestaciones recreativas populares por los grandes espectáculos deportivos, con su efecto distractor y sedante, específicamente financiado por la gran industria del fútbol, se ha puesto de nuevo de relieve. Basta con un breve resumen de lo anteriormente mencionado. La fundación de la Feria de Cali con la participación de otros países cañeros. En el 71 se hace también en Cali los Juegos Panamericanos. Hoy por hoy, el gobierno busca por todos los medios imponer la Copa América
el gran negocio de Conmebol y de los gobiernos regionales, con el fin de alivianar las cargas de la pandemia y disolver el paro. Ver la declaración del ministro de Deportes. Mediaciones culturales como el deporte instrumentalizadas para la disuasión, y aunque se diga que el fútbol es el opio del pueblo, parodiando la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo, ese mismo pueblo percibido como anestesiado por la pasión del fútbol ya no se deja engañar. Por el contrario, se opone vigorosamente al analgésico simbólico, aunque en las marchas exhiba la camiseta de la selección, de la misma manera que utiliza como escudos y signos de paz las banderas y el himno nacional. Con el paro se resignifican algunos monumentos y espacios icónicos de la ciudad: Puerto Resistencia, la Loma de la Dignidad, Puente de las Mil Luchas, Paso del Aguante, etc. Sin embargo, cabe preguntar quién, por qué y cuándo surgieron los nombres anteriores. Casi nadie sabe que el monumento de la Loma de la Cruz, por ejemplo, data de la colonia, y sobre él hay un olvido de la leyenda relacionada con la esclavitud y los curas franciscanos, es decir, en ese tiempo de las misiones. Esa es una leyenda muy hermosa. Pero obvio el haber resignificado el nombre como Loma de la Dignidad es aún más importante. Bueno, yo me hice una pregunta y la dejé para el final. ¿Qué motiva este conversatorio? Motiva obviamente la situación sin precedentes que estamos viviendo en nuestra ciudad, en nuestro país. Las disrupciones con el reciente pacto de paz. Motiva la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo puede la recreación guiada contribuir al aprendizaje del diálogo y cómo podemos potenciar la resistencia pacífica, creativa y carnavalesca en este momento y circunstancias? El título expresa el paso de la resistencia popular vestida de carnaval a la represión militar infame con su saldo de muertes y heridos. Sin embargo, no hay repliegue, no muere lo festivo, pasa de inmediato al ritual conmemorativo en el que se combinan las religiosidades y creencias con las velatones por los asesinatos del día anterior. Al día siguiente, continúan las marchas con más fuerza, persiste la resistencia y vuelve el espíritu festivo, no para disolver el dolor y la rabia, sino para continuar recreando, transformando, renaciendo en la memoria con más voluntad de unión, solidaridad, más aprendizajes, más conciencia. La Minga, que en mi concepto es un modelo integral de democracia, una visión especial de organización sociocultural e histórica, indescifrable, tal vez para quienes estamos atados a la cultura urbana y académica. La Minga vino al paro con un plan maestro, a compartir con los jóvenes niní, con estudiantes, maestros y toda la gente de ese Cali olvidado, su optimismo, a conjurar el miedo con los símbolos de su guardia pacífica, alegre y festiva. La Minga es un modelo democrático integral porque tiene una ética basada en los principios del cuidado de la madre tierra y de los otros seres, la participación en la unidad, colaboración, solidaridad, empatía. Y como filosofía, la Minga acciona el ejercicio de la palabra, el diálogo, para continuar su lucha milenaria por la dignidad. Desde mi interpretación, las formas organizativas que se pueden observar en los puntos de concentración no son ni espontáneas ni obedecen necesariamente al hambre. Han alcanzado un punto de no retorno. También debo reconocer que surgen de enormes esfuerzos de una diversidad de actores y educadores populares anónimos, independientemente de su profesión, que llegaron desde hace mucho tiempo a los barrios olvidados de Cali, a otras ciudades, al campo, a compartir sus saberes y potenciar experiencias educativas. Algunos fueron silenciados por los fusiles con la complicidad o directamente ejecutados por el Estado. Otros continuaron anónimos. Desde mi punto de vista, la Minga indígena potenció y seguirá potenciando este trabajo
con su acompañamiento pedagógico. No obstante, falta aún mucho por hacer para fortalecer el tejido social con la urdimbre de la reflexión y la acción. Pienso que la recreación guiada tiene un quehacer que le espera en la construcción del diálogo. No me refiero al diálogo oficial que demagógicamente han apropiado los politiqueros en este momento. No, me refiero al diálogo que apela a la imaginación creadora para resignificar y construir nuevos símbolos, para pensar, para no dejarnos capturar por los planes de guerra del gobierno actual entre las distintas oposiciones, expresión de las polarizaciones actuales, ricos y pobres, gente de bien y gente de mal, izquierdas y derechas, centros, etc. El carnaval, en este momento, para la resistencia, no significa abandonar la carne, como antes de la Cuaresma, como en la colonia. Significa abandonar el miedo. Hace algunos años soñé que en la Universidad del Valle podíamos tejer desde adentro, con la recreación como una de las mediaciones culturales más potentes. Juntarnos para transformarnos sin la seriedad de la academia, aprendiendo unos con otros, haciendo de guía sin reprimir el vuelo de las ideas, aprendiendo a convivir creando y recreando nuevos símbolos, complejizando lenguajes y formas de representar las realidades. La recreación y la carnavalización de la protesta continúa en las manifestaciones callejeras. Observo en los buclos de las redes que durante las largas horas que viven los protestantes en las calles, con la incertidumbre de ser violentados en cualquier momento, las artes y los artistas de oficio se han hecho presentes. Con o sin formación académica, los artistas se han manifestado de muy diversa manera, creando un espectáculo singular, conmovedor, retenedor, así va quien nos diga que no cabe el espectáculo en lo carnavalesco, pero sí cabe en la resistencia. Han vuelto las canciones de protesta de los años 70. El himno nacional ha sido recreado por las orquestas sinfónicas, desmilitarizado. La salsa, la música popular, los mariachis, el hip hop y el rap se expresan porque son artes populares que tocan las sensibilidades de los jóvenes. Curiosamente, no he visto todavía asomarse al reggaetón. Por el contrario, en las redes se ha desafiado el silencio de los artistas colombianos más ricos, famosos y publicitados por los medios masivos de comunicación. Shakira, Vives, Maluma, Balvin. En contraste, se canta el himno de la minga, las canciones recreadas con el sello discográfico de la pobreza, la esperanza y la dignidad. El graffiti se despliega en el pavimento y en los muros. Se baila salsa y ritmos populares sin miedo a no seguir el paso. Se replican las revistas musicales y saltan a la palestra los actores callejeros, payasos y malabaristas. Los títeres toman la palabra con la chispa del humor. He visto en las redes el deseo y las sensibilidades de quienes no son artistas de oficio y se lanzan a cantar, bailar, jugar sin importar la edad, la figura, la moda. He visto con emoción la marcha de la comunidad LGTBIQ con sus fastuosos disfraces. A los curas, al son del cacerolazo, con su cruz y su sotana, protestando, y a las barras bravas, juntándose en convivencia pacífica. Bueno, para abrir el diálogo, más que para concluir, solo unas últimas palabras. Me reafirmo que la recreación es una actividad sociocultural, histórica y política, sin filiación partidista, es decir, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, pero con una postura política, que significa con una postura democrática y democratizadora. La recreación guiada o pedagógica, tal como la comprendemos en Univalle, es una estrategia que puede contribuir en la construcción de un diálogo permanente, porque toca profundamente las emociones, las sensibilidades y éticas con sus mediaciones lúdicas y creativas. Por ello, la recreación y los carnavales, como una de las manifestaciones
más poderosas de la humanidad pueden actuar como aglutinante en la organización social de las marchas y la vida cotidiana. Muchas gracias. Ahora, Guillermina, muchísimas gracias por ese texto. Entonces abrimos la conversación. Es una conversación, podemos hacer preguntas, reacciones a partir de esa lectura. Muy chévere que nos hayas leído. Muchas gracias. Entonces abrimos la conversación, podemos pedir la mano, tenemos invitados locales, nacionales, internacionales. Entonces yo no veo aquí cuando levantan la mano, entonces le pido el favor a Rafael que me ayude. Entonces podemos hacer una primera ronda, ¿les parece? Es una conversación con Guille a partir de su texto. Entonces no veo si están levantando la mano. Rafael, ¿me ayudas? Todavía no la mano. Bueno, si alguien quiere. Gloria Patricia, levanta la mano. Listo. Gloria. Bueno, buenos días. Queda uno sin palabras con ese recorrido que hace Guilla desde su infancia y cómo ha vivido las manifestaciones. Nosotras tenemos un diálogo permanente sobre esto y nos hemos compartido la impotencia. La pregunta que quiero hacer es si podemos tener la posibilidad de tu escrito, Guilla, que eso se convierte en un recuerdo en la memoria, algo que nos está faltando en Colombia, que tratamos de desaparecer la memoria, y me parece muy interesante todo lo que tú has escrito, inclusive para nosotros en la práctica académica. Entonces, no sé si nos das el permiso y poder tener semejante documento de memoria tan importante desde una mirada desde la recreación guiada. por supuesto, con mucho gusto. No sé. A todos los que llenen la asistencia, si Guillermina nos comparte el texto, se los podemos mandar. Por eso pedimos nuevamente en el chat que diligencien la asistencia. Hasta ahora van 40 personas registradas, tenemos 80 conectados, entonces, por favor, la asistencia es muy importante para poder luego mandar este tipo de elementos allí. Listo. Entonces, a todo el que llene la asistencia, cuando Guillermina nos comparte el texto, se le enviará por ese correo oficial del laboratorio. ¿Listo? Entonces, Guille, no sé qué, Gloria, bueno, lo del texto y bueno, ese recorrido histórico que haces es supremamente interesante para la memoria. Perdón, profesor. Dale, Rafael. Raúl Falero, levantó. ¿Quién será Raúl? Raúl, Hola. ¿desde dónde te conectas, Raúl? Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? Un gustazo Ok. de verles de nuevo. Gracias por la invitación. Gracias, Guille. Gracias a todo el equipo ahí. Impresionante, Guillermina. Muchas gracias por tu tan claro análisis. Yo solo como que profundizar un poquito, si te parece, y si puedes, porque no solo está pasando en Colombia, sino también pasa en otros lugares de nuestra Latinoamérica, que es esto del miedo y la relación. O sea, ¿cómo podemos vincular para romper las estructuras de miedo cuando, por ejemplo, tenemos formatos de enseñanza que desde muy pequeñas y pequeños nos meten en el miedo, o sea, nos hacen pasar por el miedo. El cuerpo no se puede expresar, el pensamiento no se puede expresar, no lo podemos decir en voz, entonces eso también está enquistado en nuestras prácticas pedagógicas, de la didáctica tradicional, de los formatos tradicionales de enseñanza. Entonces, ¿cómo te parece a ti, con tanta experiencia, que este aspecto, este camino de la recreación, pero que el camino de la recreación está construido por muchos formatos metodológicos, nos pueden ayudar, nos pueden dar luz y nos pueden ayudar a caminar el mundo, como dice Freire, en este sentido de la ruptura de los miedos? Muchas gracias. Sí. Bueno, Raúl, me encanta verte de nuevo y sentirte un poquito desde mi amada Montevideo. A ver, yo creo que sin miedo no subsistiría ni la especie humana ni animal. Es decir, es casi una reserva. Pero el miedo también se vuelve un enemigo, ¿no? Como lo estás diciendo, es decir, y se vuelve un instrumento de poder. Creo que
un autor chileno hace muchos años decía que el colonialismo religioso había durado 8 siglos y habían trabajado con 3 armas: el miedo, la represión y la culpa. Y yo creo que esos 3 elementos que como que acompañan al miedo permanecen aún. Por eso yo hablo del colonialismo interior, ¿sí? O sea, y lo retomo de autores latinoamericanos muy críticos, o sea, en el sentido en que también tenemos que revisarnos. En algún momento aprendí que había que amigar el miedo en unas terapias transaccionales muy interesantes a la que asistíamos, que había que amigar el miedo y me costó mucho trabajo como entenderlo. Y yo pienso que una manera de amigar el miedo, y para eso también me he apoyado en la frase de un poeta que quise mucho, que decía: ser con miedo, pero no dejar de ser por miedo. Esa frase, que hacía parte de un poema, era de Nelson Osorio Marín, que ya murió lamentablemente. Era un creativo. María Cristina Ruiz también lo conoció. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar las emociones, partiendo de la idea de que las emociones no pasan solamente en el cuerpo y nosotros reaccionamos. El cuerpo está conectado al cerebro, o sea, tenemos que abandonar ese racionalismo que nos metió, que nos puso la mente en un lado y el cuerpo por otro. Sí, recibimos en el cuerpo las emociones y las transformamos, evidentemente. Entonces, la tarea nuestra es, una vez que tocamos las emociones, porque el juego hace que se desplieguen las emociones, la creatividad, la imaginación creadora despierta las emociones, hace sentir muchas cosas. Entonces, con ese conocimiento, con esa idea, nosotros tenemos que comenzar a elaborar lenguajes más complejos. Y digo lenguajes más complejos, altamente creativos, porque ustedes vieron, por ejemplo, en uno de las imágenes, un grupo de maestros, hay 3 representando la gente de bien, el traqueto con la pistola y bueno, un poco la caricatura que se está usando del presidente. Están amarrados y adelante están los muertos. Digamos que eso es una representación dramática, pero pienso que cuando lo trabajamos desde la recreación, tendría que elaborarse más ese juego dramático, para que no quede la representación de esa realidad tal cual, sino que comience a transformarse. Por eso digo, en nuevos símbolos, en nuevas creaciones, en nuevos lenguajes, ¿ya? Ahora, esos lenguajes no son individualizantes, pasan por la reflexión individual, se ponen en común para que se produzca confianza, empatía, ¿sí? Y se negocia. Pero esa es, bueno, mi idea un poco entrecortada de lo que creo que tenemos que hacer con ese miedo. Bueno, muchas gracias. No sé, Rafa, si hay más. No sé si veo la mano de María Cristina, pero María Cristina está levantando la mano. Rafael me confirma, es que yo casi no. María Cristina. Sí, señor. Sí, sí, estoy levantando la mano. Hola. Bueno, Guilla, yo tengo como un referente, alguna vez creo que lo leímos juntas, un texto de Zuleta sobre la guerra, que no es muy extenso y donde nos habla de la guerra como una fiesta, pero nos confronta con esa felicidad de la guerra, de esa guerra como esta idea agonal del combate de los caballeros medievales,
¿no? Y esa felicidad de la guerra que no nos permite tramitar conflictos. Y yo creo que tú estás hablando de una cosa que es como en la misma línea y que me parece que valdría la pena, sobre la cual valdría la pena elaborar, que es también algo que todavía no hemos logrado, pero que es importante, que tiene que ver con cierta sofisticación también para lograr conversar. O sea, como esta capacidad poética que nos da la elaboración del lenguaje, la elaboración, como estabas poniendo este ejemplo, de esta caricatura que todavía aguantaría unas 2 o 3 vueltas de niveles de elaboración. Me gustaría pues como hacer una invitación a que hablaras un poco de esto, ¿no? Porque hay algo de esa fiesta de la guerra también ahora y sería importante elaborar sobre eso. Ya, bueno, leímos tantas cosas, Cristina, compartimos tantas cosas. No recordaba ese texto de Zuleta, pero yo no estoy de acuerdo con él. Yo no creo que la guerra sea una fiesta. Yo creo que hay euforia. Yo creo que hay mucha adrenalina en ese momento. Hay mucha emoción. Es una lucha entre la razón y el miedo, entre el temor, entre lo que está pasando. Yo pienso que los momentos de la oración son justamente esos momentos, no cuando está la confrontación, porque obviamente allí es defender la vida, protegerse, proteger a otros, estar pendiente quién quedó herido. Pienso que son esos momentos de la espera, esos momentos de la incertidumbre, donde hay reposo, donde la gente vuelve y se reúne. Y ya lo he visto, es decir, es que por eso insisto en que se ha hecho un trabajo desde la educación popular, desde la recreación, desde las bibliotecas públicas, desde los artistas, de ese programa que acaba de pasar Mi Comunidad es Escuela. Encontramos, por ejemplo, más de 80 y pico formaciones artísticas sin ningún tipo de financiamiento, etcétera. Es decir, ha habido una influencia anterior. No solo es el pasado del hambre, no solo es que esté estallando una olla a presión, ¿sí? Es que se ha aprendido, el pueblo ha aprendido y seguirá aprendiendo. Pero, ¿qué hace ahí la recreación? Que creo que es tu pregunta. Si lo entendí, sí la entendí. ¿Qué hace la recreación? Sí. En esa reelaboración. Pues mira, Cristina, nosotros trabajamos con 2 herramientas simbólicas. Yo diría 3. Uno es la lengua, ¿no? La lengua natural, la lengua materna, que es el vehículo de los juegos y que es el vehículo de las tradiciones recreativas. Otro es, digamos, todo eso que recompone lo lúdico, ¿cierto? Donde están los juegos, pero te producen otro tipo de representaciones que van pues digamos, desde lo pictórico, digamos, que apropia cualquier cantidad de lenguajes hasta decir niveles muy sofisticados como los que se producen desde el arte, que yo llamo de oficio, el arte como profesión, el arte como forma de vida. Porque la recreación, digamos, entra, sale del mundo de la vida social, sale del mundo de la vida individual y vuelve y entra. O sea, eso es una cuestión permanente. Entonces, nosotros trabajamos con esas herramientas, pero cuidado, no es solamente el hacer, y de ahí la necesidad de construir metodologías, porque no es solamente lo que llama la gente trabajo manual, hacer cosas y ya, no. Ahí volvemos a Freire,
cuando nos dice que hay que crear ese vínculo entre acción, reflexión, realidad, entre teoría, práctica y realidad. Es decir, eso no se nos puede quitar de la mente, porque es una actividad recreativa, no es una actividad descerebrada. Que quede claro eso para mucha gente. Yo sé que no para ustedes porque compartimos lo mismo, pero no es una actividad donde no se piense. Y justamente cuando se produce una vivencia recreativa y se reflexiona, desde mi punto de vista, se construye una experiencia. Y eso lo derivo de la concepción de John Dewey. Es decir, ¿cómo se construye la experiencia? Haciendo, viviendo, sintiendo, ¿sí? Creando. Pero luego yo reflexiono sobre esa experiencia. O sea, no me pasa por alto, porque nosotros estamos trabajando ética y estética. Y estética entendida como sensibilidades, ¿sí? En su etimología. O sea, y lo ético. Y lo ético todavía digo, y yo diría, y las éticas. Porque hay un escenario en la recreación donde nos ponemos en pequeños grupos a negociar, a deliberar sobre qué concepto representamos, cómo lo representamos, y entonces ahí resurgen las creencias, las religiosidades. Uno se encuentra cuando va a trabajar, por ejemplo, en Agua Blanca, en Siloé, en cualquiera de estos barrios, bueno, en toda la ciudad obviamente, pero eso que llaman las subjetividades, y entonces se encuentra gente cerradamente cristiana que le tienen prohibido hacer muñecos, hacer títeres, pues se lo ha prohibido su iglesia, no lo puede hacer, pero ¿cómo manejar eso? Esa es una religiosidad, ese es un punto de sentir y de enjuiciar la vida, las realidades. Entonces, pienso que desde la recreación hay que buscar estrategias metodológicas que nos permiten fundamentalmente hacer eso. Unir el sentir con el pensar. O sea, de hecho, Vygotsky lo afirma categóricamente. No hay pensamiento si no hay emoción y sentimiento, afecto. Él no desvinculaba eso. Vygotsky vinculaba el pensamiento y el afecto. Y cada vez nos damos cuenta de que funciona más, incluso en la escuela. Los niños no quieren la matemática, no por la matemática misma, sino por el maestro. Bueno. Y bueno, por nosotros, ¿qué hacemos de maestros? Jugamos a ser maestros. Bueno, Guille, hay varias pedidas de mano. Voy a dar dos intervenciones. Leemos comentarios del chat y vamos con otras manos que están levantadas. Entonces está por ahí Juan Camilo Hernández, Víctor, leemos el chat y luego vamos con otras preguntas que hay allí. Bueno, buenos días para todos. Un saludo para la profe Guilla. Nuevamente este espacio, siempre es un placer verla por aquí conversar. Y mi disertación estaba un poco en el tema de las emocionalidades, pero también cómo este paro nos ha mostrado que hay maneras creativas, pero también imposibilidades del Estado, ¿no? Y lo coloco desde ejemplos claros de mi participación en el paro. Estuve yendo desde el 28 a la Loma de la Cruz, proponiendo con disfraces, con vestuarios, con música, con danza. Y lo que hicieron fue tergiversar, ¿no?, los medios, como siempre, este punto y decir que estábamos celebrando. Lo mismo que, digamos, si nos ponemos a mirar en perspectiva la feria, que en su momento fue popular, que en su momento fue sacada de ciudadanos, ahorita pues también está tergiversada, ¿no? Y tiene ya unas brechas pues sociales bastante diferenciadas que usted misma lo hace en el análisis.
pero también están los discursos de odio que se están gestando dentro de esa misma contestación hacia la violencia del Estado, ¿no? Entonces, hemos visto que actualmente el conflicto se vuelve más grande porque pues, las personas no están dispuestas a aguantar la violencia del Estado y la van a enfrentar más allá. Y cómo, pues, no es cómo cuestionar eso, porque es la única manera también que tenemos de hacer presión, de que las cosas sigan, sino también de cómo lo creativo puede jugar un papel en ese conflicto, o sea, que, de qué manera podemos intervenir esos espacios que suelen ser violentos y agresivos, pero que de alguna manera también se podrían resignificar, también se podrían conciliar para que cese el fuego y cesen las masacres que están pasando. ¿Qué rutas tomar desde lo creativo y desde la recreación para llegar a eso? Bueno, de acuerdo, comparto mucho tus preocupaciones, pero bueno, los medios no solo tergiversan esto, ya sabes, sino todo lo que quieren alrededor de lo que está sucediendo. Pues yo que les digo modestamente, vuelvo sobre lo mismo en el sentido de plantear que nosotros no podemos cambiar toda la situación de una vez por todas, que hay que ir lentamente como se hace un tejido, lentamente o muy rápido según la habilidad, pero quiero decir poco a poco. Entonces, es en esos momentos donde la gente está en el receso, por decir, pero al mismo tiempo alerta y en incertidumbre, donde podemos comenzar a trabajar en pequeños grupos, a reconocerse, porque es que se le da mucha importancia también a trabajar para montar algo y mostrarle a los demás, pero no pasa por una reflexión, sino solo por un hacer. Hagamos el espectáculo, tata. No sé si me equivoco, pero creo que es allí donde los profesionales de recreación pueden plantearse una estrategia, porque tampoco son demasiado grandes los grupos que quedan en la resistencia, que quedan en los sitios de concentración, entiendo yo. Entonces, es ir trabajando, porque incluso entre ellos se pueden enfrentar. Yo vi esta mañana maravillada, como les decía al principio, los chicos de las barras abrazándose, saludándose. Eso realmente me impactó. Pero nosotros tenemos estrategia metodológica, es una pedagogía que nos permite ir poco a poco, ir trabajando ese aspecto, porque creo que, o sea, no vamos a poder, es amplísimo el fenómeno. ¿Cuántas concentraciones hay en Cali? No sé, es gigantesco. Pero allí donde haya un profesional en recreación o un educador popular, creo que puede dar pistas para que eso no se quede solamente en la organización de un espectáculo para otros, o sea, para pasar el rato. No es un tiempo libre, ¿sí? Es un tiempo libre obligado el paro, como decía Viviescas, ¿sí? Obligado porque nunca hay trabajo, me refiero a los ninis, me refiero a muchas madres que están acompañando, a muchos viejos que estamos jubilados. Bueno, no sé si te respondí, Juan Camilo, pero interesante tu pregunta. Bueno, acá de fondo el sonido del helicóptero que lleva 20 días sin parar. Sigue Víctor, por favor. Listo. ¿Allí me escuchan bien? Sí. Bueno, pues primero celebrar este espacio, profes que no veía hace tiempo y pues nunca había compartido un espacio con la profesora Guillermina. Yo ya estoy saliendo de la carrera y bueno, agradeciendo que sea este espacio. Y yo quería enfatizar algo que nosotros vemos muy analíticos desde la educación popular y de la recreación, es el término sobre la resignificación, que es algo que se está viendo muy potente acá, y lo tomo desde la reflexión que la profe hacía, y que la profe Rocío aquí señalaba que muy potente la reflexión de que no solo hay carencias, sino también mucha creatividad y trabajo educativo previo, que normalmente lo que se ha visto cuando hay procesos represivos, cuando desde la resistencia popular hay alguna manifestación contra esos procesos represivos, hemos visto que nacen las guerrillas urbanas, que ha llevado a un proceso de violencia cíclico en nuestro país que denota nuestra condición humana autodestructiva.
De cierta forma, el proceso de resignificación que estamos viendo ahora es muy potente. Yo lo hablaba con un profe porque antes el pelado que se paraba de frente contra el ESMAD era un vándalo. Ahora no, ahora es el pelado que se para en primera línea, el cual la señora que antes que veía el tropel desde la casa, le daba miedo incluso ese chico que está en primera línea le daba miedo. Ahora no, ahora hay una cadena desde la misma casa, la señora ayuda a preparar el alimento, mandan a los de guardia médica, hay una organización, y eso también lo tomo desde el proceso de catarsis, hay una catarsis colectiva, porque hay una indignación que ha explotado, pero ha explotado hacia una organización colectiva positiva, que es lo que he visto en los barrios, en los puntos de resistencia. Y eso me ha parecido muy, muy, muy potente, y pues es un análisis que uno hace de cuando está inmerso desde la educación popular y trata como de ver un poquitico más allá de lo que está sucediendo. Entonces, pienso que nuestra labor desde la recreación y desde la educación popular es potencializar esos espacios de resignificación, ser mediadores en ese diálogo. Por ejemplo, a mí me tocó, para terminar aquí rápido, intervenir cuando pasó lo de Ciudad Jardín, que cuando hubo ese momento de tensión en Ciudad Jardín, yo fui y hablé con ciertos señores allá, y realmente lo que nosotros podemos hacer es reconstruir ese sentido popular, porque por más de que el señor de Ciudad Jardín sea estrato 6, sea empresario y tal, es un señor que está curtido de lo que somos, porque como tú le decías ahorita, la ley de Vygotsky, nosotros somos nuestra cultura, o sea, entonces nuestra mediación está desde allí, y era como esa, quería hacer como ese apunte, y gracias, y un honor, profe, escucharla y tenerla aquí. Gracias. Guille, no sé si quieres comentar algo a partir de lo que Juan Camilo y Víctor han planteado allí, o cerrar esta primera parte. Vamos a leer algunos comentarios Bueno, en el chat. sobre esto de la resignificación, ¿no? Recreación, resignificación. Pues esto es un proceso, digamos que en la recreación creo que es central, es central. Y mira, por ejemplo, lo que estabas hablando del miedo. Alguien me comentaba ayer que en la misma resistencia habían roces y a veces conatos de pelea, de discusión. Yo pienso que una forma muy interesante es llevar a la situación personal de pensarse sobre su propia historia, sobre lo que está sintiendo, a través de una mediación que puede ser un dibujo, que puede ser un origami, que puede ser una piedra, es decir, una herramienta mediacional que me permita que la palabra surja. Salir de ese silencio y de ese temor a hablar frente a los demás, que la palabra surja. Entonces, en ese pequeño grupo donde se da esta situación, cada uno ha estado consigo mismo un rato, seleccionando lo que le quiere decir a los otros, y después viene una síntesis. Bueno, ¿en qué nos parecemos y en qué somos diferentes? Y ese es un espacio de construcción de empatía, de reconocerse, de reconocerse a sí mismo con los otros, de saber que no soy el único, ni el único que tengo rabia y dolor, pero que las causas de la rabia son distintas y cómo superarlo. Entonces, pasemos a representarlo, y a representarlo otra vez con una mediación lúdica, con un juego dramático, con una pintura, con un títere, pero pongámonos de acuerdo, negociemos. Si es todo el grupo, el pequeño grupo que se va a hacer responsable de hacer esa representación para luego compartirla con todos los otros grupos. Entonces, pasamos primero por el concepto. ¿Qué estamos entendiendo? Supongamos, hablemos del miedo a la muerte. ¿Y qué es la muerte? Entonces, pues para mí la muerte es esto, y para mí es lo otro. ¿Y cómo la representamos? No, pues para mí la muerte es una señora con un gran garfio acechando. Para mí la muerte es una bala que va cruzando, etcétera, hasta que se van poniendo de acuerdo en cómo hacer una representación externa de
de ese, digamos, de esa intersubjetividad que se ha creado allí. Y finalmente, pues se comparte con los otros grupos, pero se pasa a otro nivel de reflexión, que es la evaluación. ¿Qué hicimos? ¿Por qué lo hicimos? ¿Con qué lo hicimos? ¿Cómo seguimos adelante? ¿Qué otro tema se nos ocurre? ¿Cómo seguimos trabajando? Bueno, era eso. Porque la resignificación, perdón, implica memoria, voluntad, emoción, ¿qué más? Imaginación creadora, por favor, sentido del humor, etc. Entonces, todo eso. Y estamos nosotros allí guiando. ¿A través de qué? De preguntas, menos carreta y más preguntas generadoras. No nos metamos con el discurso nosotros. Dejemos que la gente hable, que la gente cuente, que la gente exprese sus ideas. ¿De acuerdo? Bueno, eso es. Muchas gracias. Vamos con una ronda de lecturas porque ha estado el chat, que es como un sistema de interacción permanente para conversar también. Han estado opinando, haciendo propuestas. Gloria, leí lo de la propuesta. Bienvenida al comité editorial. Ángela, Camilo, bienvenidos al comité editorial de la propuesta que hicieron allí. Entonces vamos con Rafael y Carolina, que nos van a hacer como un resumen o un paseo por los comentarios. ¿Guille? Que yo no vi eso, que no estoy viendo el chat. Ya los van a leer. Pero Entonces yo quiero. ya los van a leer. Listo, dale. El profesor Johnny Velasco, digamos, agradece el trabajo académico y el aporte a la formación al programa académico de recreación. Varios estudiantes manifiestan, digamos, el agradecimiento y, digamos, el encanto por el documento de la profe Guillermina, que es uno de los regalos que podríamos tener nosotros, de los mejores regalos. Algunas de las características de los puntos de concentración y bloqueo menciona Viviana Ordóñez, que es la expresión pictórica, grafitis, maquillaje, uso de la bandera colombiana y la bandera de la minga indígena en el vestuario. La profesora Patricia Rubio propone que se le ocurre que podemos hacer una recopilación sobre todos los escritos que han surgido a partir de este momento coyuntural. Menciona que hay estudiantes que han escrito poesía. La profesora Gloria también escribió algo sobre primera línea y se puede incentivar a otros que tienen guardados sus escritos. Varias personas, digamos, apoyan la idea, como el profesor Juan Camilo. Hay lluvia de ideas sobre que se pueden vincular diferentes expresiones como las caricaturas, dibujos, memes. Viviana Ordóñez también menciona que en la salud mental la recreación es un elemento terapéutico y rehabilitador, catártico, integrador y concientizador de la independencia. Mauricio Borrero menciona que gracias, maestra Guille, por toda su recopilación en sus escritos, son de gran valor para volver a resignificar nuestra actualidad. La profesora Rocío Gómez menciona que es muy potente la reflexión de que no solo hay carencias, sino también hay mucha creatividad y trabajo educativo previo. También la propia Rocío menciona que tenemos que atender entonces no solo a los jóvenes de primera línea, sino también a aquellos que están brindando apoyo desde el arte, la comunicación, la recreación, y que en muchos casos son jóvenes escolarizados universitarios. Allí hay una gran potencia. Oscar Colque menciona que estos espacios son muy buenos y les digo, todo acto y voz genial, viene del pueblo y va hacia él. Saludos desde Lima, Perú. Víctor Sánchez dice que muchas gracias por compartir tus conocimientos y estrategias metodológicas. Saludos de parte de los estudiantes de la licenciatura en Educación Básica, con énfasis en Educación Física, Recreación y Deporte de la Universidad del Cauca. También ahí menciona el profesor Armando Aclara que los puntos de resistencia que están en el proceso de negociación son 22. Lo imposible lo hizo posible el gobierno, unir a las barras de Colombia por un solo motivo, un cambio del país, dice Johnny Betancourt. Raúl Falero dice que gastos para la guerra, pero no para lo importante de los pueblos. Buenas políticas públicas que ayuden a tener mejor vida. Narle Rodríguez dice que es importante la resignificación de la capucha, respecto a lo que mencionaba ahorita Víctor. Marcos Grifa dice: Guillermina, qué lindo escucharte. No recreación para el tiempo libre,
sino una recreación como tiempo de resistencia para la libertad. Saludos desde las sierras de Córdoba, Argentina. Sebastián Cosme dice que también le tocó subir a Ciudad Balín con la minga, que fue algo feo. Diana Sánchez menciona que la creación y la educación popular nos queda la tarea de seguir estudiando la relación entre lo estético y lo festivo con lo político, sino desde aquello que es alternativo, que a la vez subvierte e impugna. La profe Rocío menciona por acá nuevamente que la recreación no solo para mostrar expresiones artísticas, es sobre todo una mediación para dinamizar el diálogo y la resignificación. Gracias, Guillermina, por esa claridad. La recreación como una experiencia de educación popular. De pronto alguna otra persona desea hacer algún comentario de todo lo que se ha venido conversando en este espacio. Puede alzar la mano, puede participar. Por acá vi que María José levantó la mano. María José, la profe Gloria. María José, luego Lady, luego Gloria y luego de nuevo, ¿vale? Listo, gracias, Rafa. A María José Benítez. Gracias, Rafa. Vale. Pues ya son tardes. Buenas tardes a todos y a todas, a compañeros, compañeras, profesores y profesoras. Es un gusto verles, como escucharles también. Pues respecto a lo de la resignificación, últimamente pues hemos estado compartiendo mucho en las calles y pensaba mucho en que en un país donde la violencia armada es parte de la normalidad, ¿no? El juego es totalmente transgresor a ello, ¿no? El juego se ha convertido en el cuidado, en la unión, en las preguntas, en los desacuerdos, y desde ahí se está permitiendo crear, como que ha revuelto ha vuelto a sacar la espontaneidad en la gente, y desde ahí está jugando, está creando, está dialogando, cosa que no venía pasando, ¿sí? Y también hemos visto cómo la recreación es un acto de reencuentro, de resignificación y de concientización, sumamente importante, porque nos permite también como la calma, la cooperación de los espacios. He visto, por ejemplo, he estado en varios puntos de resistencia, y en la Loma de la Dignidad, cuando se tomó el CAI, el SMAT estaba arremetiendo, toda la gente sube a la loma, está el CAI, el Cali está en caos, están tomando todos los CAI, lo primero que hacen es echarle gasolina al CAI, lo vamos a prender, la gente para ese acto y dice, no, ¿por qué vamos a prender el CAI si esto puede ser una biblioteca? ¿Sí? Si esto es un parque, aquí vienen niños y niñas, organicémonos y juguemos. Inmediatamente, no sé de dónde salen pinturas, no sé de dónde salen libros, el SMAT estaba en la calle dándose duro con los pelados y peladas de primera línea, y acá arriba estaban los más viejos y los niños y las familias pintando el CAI. Eso es un acto totalmente transgresor, y desde ahí la Biblioteca de la Dignidad, de la Loma de la Dignidad, todas las tardes tienen juegos, hay películas, hay juegos de mesas, hay libros de todo tipo, uno puede ir a pintar cualquier pedacito de pared, y todos estos días he podido como darme un roce por lo que es la Loma de la Dignidad y otros puntos, y siempre está llena la biblioteca. Siempre está llena la biblioteca. Cuando la Loma de la Dignidad antes simplemente se iba jueves, viernes, sábado y domingo, ahora de lunes a domingo está llena en las tardes. Y todas las tardes hay juego, y ese juego ha permitido conocer a los vecinos, conocer a la señora de la tienda, ver cómo nos organizamos para recoger los mercados para la olla comunitaria. Y también creo que esto nos ha permitido ver esto que hemos hablado mucho en recreación, que es el Eros. El Eros ha estado en todas partes, en las marchas, en todas las manifestaciones, en los murales, en los trajes que se pone la gente, en cómo habla, en las consignas. Y pues eso, muchas gracias. Vale, gracias, María José. Para, digamos, las personas que no son acá de Colombia, los CAI son los centros de atención inmediata de la policía, que son pequeñas construcciones que están ubicadas en diferentes zonas de Cali, bueno, en general de Colombia, donde usualmente hay 5 o 10 policías,
digamos, como para cualquier llamado, pues salen desde ese punto, desde ese centro. Entonces, en diferentes manifestaciones en los últimos años, mientras todas estas protestas pasan, algunos de estos CAI se han vandalizado. Entonces, después de, digamos, de romper los vidrios, quitar los logos de la policía y demás, la misma comunidad se ha unido, ha juntado pinturas, libros, y han ido a estos lugares, los han pintado y los han puesto como bibliotecas públicas, bibliotecas populares. Entonces, esa es un poco, digamos, de la experiencia que decía María José. Y ahora con lo que está pasando aquí en Cali y en Colombia desde el 28 de abril, esto se ha visto mucho más, se ha intensificado, porque digamos, usualmente en los puntos de resistencia están cerca a uno de estos CAI. Entonces, cuando diferentes cosas pasan y estos sitios, digamos, intervienen, se dañan, digamos, se daña la figura como sitio de la policía, ya llegan la comunidad y lo adecua como bibliotecas populares, teniendo en cuenta, digamos, que hay harta participación de la comunidad para, digamos, mandar ese mensaje de que no queremos más policía, de que no queremos más fuerza pública, sino que lo que queremos es más educación, más cultura, y esto desde las bibliotecas populares públicas que se pueden fomentar. Gracias, María José, y doy la palabra a la compañera Lady Paula, que también haya levantado la mano. Bueno, hola para todos y todas. Me alegra mucho estar en el espacio. Hace rato pues no veo a algunos profes, a los compañeros, también veo egresados y pues a los que están todavía en ese proceso académico. Muchas gracias por el espacio, por permitirnos aquí encontrarnos. Y bueno, y a la profe Guilla, usted sabe que la amo. Feliz siempre de acompañarla en estos espacios. Bueno, escuchando todo lo que ha salido aquí, a mí se me empiezan a generar como muchas preguntas frente a, bueno, ¿qué es lo que viene, no? Un día, una noche en el punto de resistencia de Meléndez con el profe Armando nos hacíamos esa pregunta y es, bueno, ¿cómo va a ser el duelo cuando se levante el paro? Porque es que aquí, además de todo lo que ha pasado de la unión, de la organización comunitaria, de los espacios de encuentro, de resignificar esos espacios que han sido vulnerables, que nos han dado vulnerabilidad a nosotros como ciudadanos, de todo lo que ha pasado aquí, de alguna forma también estamos reescribiendo esa historia de nuestra Colombia, de nuestra ciudad, de cómo nos relacionamos con todo ese proceso que sucede acá. Y dentro de esa reescritura están estas personas que durante toda su vida han sentido que no son escuchados, que no son tenidos en cuenta, que no participan, que son vulnerados, y ellos son los que le están poniendo como esa fuerza a ese proceso de la resistencia. Entonces, ¿cómo la recreación, y que también es como una invitación a todos los que estamos aquí al programa, cómo desde la recreación vamos a aportar también a lo que se viene? Porque no sabemos cuánto vaya a continuar el paro puede que siga 20 días más, un mes, 2 meses, 3 meses, a que termine mañana. ¿Y cómo va a ser el proceso de duelo de todas las personas que están en ese proceso de resistencia y de todos los que hemos estado ahí? ¿Y cómo vamos a continuar? O sea, ¿cuál va a ser ese aporte que nosotros vamos a dar a esta resistencia? ¿Y cómo no vamos a dejar perder esta organización? Porque creo que lo que hay que rescatar aquí de todo esto es esa organización comunitaria que se ha generado, porque lo que estamos viendo es que la gente está tan cansada que realmente quiere un cambio, y ese cambio hay que seguirlo organizando, ese cambio hay que seguirlo reestructurando, ese cambio hay que seguirlo construyendo entre todas, y creo que para mí, nosotros como profesionales en recreación, educadores populares hay aquí presente y compañeros con los que uno trabaja, uno dice, madre, aquí tenemos nosotros que apostarle, seguirle apostando y seguir construyendo eso que apenas se arrancó. O
sea, esto es un proceso, un camino de largo aliento y que apenas estamos arrancando y que no lo podemos dejar parar y que no puede parar con la finalización de las movilizaciones cuando llegue el momento. Listo. Muchas gracias, Lady. ¿Quién tiene la palabra, Rafael, para ir haciendo ya como unas palabras de cierre? Guillermina, para que no se vayan a perder la sorpresa. La profe Gloria. Gloria. Yo iba muy en la misma línea de Lady frente qué viene después y sobre todo en conversación que he tenido con los estudiantes, que he tenido la posibilidad de abrir un espacio para que hagamos catarsis. Yo no sé si los invité para que me apapucharan o para apapucharlos, no sé cuál fue el sentido, pero fue un espacio muy rico. Y hay un elemento que tenemos que tener también en cuenta y es la situación que se está viviendo al interior de las familias, porque en el interior de las familias también hay polaridades y hay estudiantes que están pasando muy mal y hay personas que la están pasando muy mal en la familia por pensar diferente. Una de las cosas que nos dio el paro y de alguna manera también la enfermedad esta que nos sometió en el miedo y nos arrinconó en el miedo, fue que la misma indignación por lo que se vino con esta reforma nos sacó a la calle y hubo el encuentro con el otro en carne, o sea, a pesar de la enfermedad, vino el abrazo, vino el acompañamiento. Algunos estudiantes me comentaban lo rico que fue haberse encontrado en la loma la dignidad y verse en el rostro, abrazarse, aún así que el COVID se volvió un paso ya, o sea, un segundo lugar. La gente ya no le tiene miedo a eso, se dio cuenta que no había miedo. De hecho, hasta nos quitaron el pico y cédulas y toda la gente está en la calle. Para la gente que nos está escuchando que es del exterior, Cali hizo una desobediencia civil. Yo también creo que eso es importante en términos de lo que ha significado Cali en este paro, y esa desobediencia civil es que a pesar de que nos dijeron que era toque de queda por 5 días, los 5 días salimos a la calle. Y fue masivamente, y fue con todas estas representaciones. Pero igual al volver a la casa, vienen estos encuentros con la familia, un poco retomando también lo que Guillermina hablaba sobre las cosas que se están presentando en los puestos de resistencia, los roces. Hay mucho dolor frente a lo que están tratando de llevar y sacar adelante en la resistencia todos estos jóvenes, jovencitas, hombres y mujeres jóvenes, no solamente aquí, en nuestra patria chica, Buga, es terrible lo que está pasando también, que también son jóvenes que están, una foto muy linda que me acaba de llegar que dice, nos quitaron la sala, no los vamos a dejar dormir, algo así dice la foto, pero en las casas y en las familias y incluso en la vecindad hay mucha polarización. Entonces, allí también es un espacio que tendríamos que empezar a trabajar. Yo propuse lo de la catarsis en el escrito y en la recopilación de esos escritos, de los dibujos que han sacado, de los grafitis que han sacado, de los memes, poderlos poner allí porque también es una forma de expresarse, de la música, los que hayan hecho composiciones. Pero me parece que allí también tenemos un papel importante desde la educación popular y como profesionales en recreación. Yo siempre he dicho que la educación popular empieza en familia, como nosotros como pedagogos y como acompañantes de estos estudiantes podemos ayudar a fortalecer eso que está sucediendo en las familias. Quería hacer esa pregunta. Y Guille conversa allí o hacemos una última intervención y Guille hace el cierre con todo lo que se ha comentado. Rafael, ¿quién nos falta? O Guille, si querés contestar un poco lo que se han ido comentando allí. Yo tengo un comentario. Sí. Listo, Cristina, y con eso vamos haciendo un cierre. Guille, ¿te parece? Con lo que la intervención que hizo Gloria. Sí. Listo. Cristina. Yo tengo un comentario en la misma línea del tema del duelo, pero también en el tema de
las relaciones resentidas. Digamos que ha habido unas brechas entre grupos sociales, enfrentamientos de clase, de raza, que se han expresado además con violencia, de posiciones políticas y de roles institucionales. Entonces uno piensa, bueno, en la vida de la ciudad, ¿esto cómo nos va a mover? Entonces está por un lado el duelo, que no sabemos, digamos, si ese duelo va a ser en medio de euforia o de qué, ¿sí? De qué dentro de un proceso que todavía es bastante incierto, y también ciertas necesidades de reparación y de procesos que nos permitan no solamente seguir en esta construcción de las micropolíticas de las que hemos hablado, sino de alguna manera vivir juntos y poder tener conversaciones que faciliten transformaciones que se tienen que hacer con personas que piensan de maneras muy distintas en la ciudad. Listo. Vale, gracias, profe. Creo que nos falta la mano de Diana Diana. Giraldo, también había alzado la mano. No, pues yo voy a dejar que la profesora Guillermina conteste y cierre, ¿no? Porque era una cosita muy, muy pequeñita que yo quería decir, pero no, yo voy a dejar que la profesora Guillermina cierre. Guille, micrófono. Rafa, ¿nos ayudas? Es que respecto al planteamiento de Lady sobre el duelo y compartido por Cristina, también por Gloria, yo creo que por todos, o sea, estamos en el terreno de la incertidumbre y no hay fórmulas. Creo que si hay algo que acompaña el duelo, puede ser lo recreativo, inclusive el sentido del humor. Pero digamos, a nivel grupal, digamos, de lo que son los lugares de encuentro, de resistencia, uno de los problemas es el aislamiento. O sea, digamos que llega el momento en que todo el mundo se va a refugiar, como decía el campesino, desconfiando del otro, con miedo al otro, con miedo a que llegue el ejército o la policía a buscarlo, a desaparecerlo, etc. O sea, pensando en ese momento, que espero que no llegue, que este señor algo se le ilumine y retire los militares y las balas de las calles. Pensando en ese momento y en lo que es el duelo, yo creo que el pueblo es sabio en manejar el duelo por una parte, pero nos toca trabajar algo que hemos dicho, que no se le escapa a nadie, que es el aprendizaje del perdón. Y eso, que suena casi a religioso, a algo religioso, ese aprendizaje del perdón pasa por el reconocimiento de la historia, de sí mismo, no de asumir como culpa, sino como reflexión, y sobre todo esa capacidad de perdonar. Eso no lo hemos aprendido desde niños, no lo hemos aprendido, o sea, porque a nosotros, hablo de mi generación, cuando nosotros nos daban una pela, después no había reflexión. Simplemente el padre lo culpabilizaba a uno más diciendo, yo estoy haciéndole esto a mi hijo porque lo quiero, para que aprenda, ¿sí? Y en la escuela, en todo el proceso educativo, yo le corrijo esto con rojo para que aprenda, yo le pongo cero porcentaje como en el banco, como nos explicaba Freire, ¿sí? No le doy un tanto por ciento por ese saber que usted me está diciendo que no tiene, ¿sí? Entonces, creo que ese es un enigma por resolver.
es aprender a perdonar. ¿Puede la recreación hacer algo por eso? Por el perdón. Porque la recreación no es ajena a la vida espiritual. Eso no se nos puede olvidar. No es ajena. Al contrario, nos puede hacer trascendentes. Yo me acuerdo de Amanda Lalinde conmovida, porque cuando lo de la avalancha ay, ¿por qué se me fue? Lo del volcán nevado. Armero. De Armero. Estábamos en pleno congreso de recreación, no sé si recuerde de Cristina. Y Amanda decía, hay que ir, Armero, hay que ir a trabajar con la gente. Es el momento de trabajar recreación con la gente. Y yo me preguntaba, un poco atontada, pero ¿cómo? ¿Cómo en ese momento? Porque es que no le damos espacio a reírnos si tenemos dolor. No le damos espacio a imaginar si tenemos dolor o si estamos en un estado crítico. Y creo que todos esos especialistas yo no sé cómo se llama eso, pero son unos psicólogos o terapeutas que se dedican a acompañar el proceso de un moribundo, por ejemplo. Y en ese proceso no cabe solamente el dolor, caben las memorias de otros momentos, puede caber incluso la alegría. Entonces, como les digo, para mí es una incógnita, sobre todo porque ese agrupamiento que se ha dado, que es propicio para trabajar la recreación, se va a disolver cuando la gente vuelva a sus casas con dolor y con frustración, porque también se expresa como rabia una gran frustración. Y digamos, nosotros tenemos que conocer a fondo qué son esas emociones y empezar por nosotros. Yo les digo, yo aquí en este estado de viejitud que tengo, pero con mis 20 años de edad mental, vivo pensando qué camino hay. Y pienso que hay muchas enseñanzas, sobre todo de Oriente, que nos permiten, como la meditación, por ejemplo, o para los católicos la oración, que nos permiten reencontrarnos. Y son ayudas y son también herramientas culturales que en un momento dado, pues no sé, podemos apelar a ellas. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Bueno, Guille, muchísimas gracias. Diana, les pido un favor, Carolina les va a compartir en el chat una pequeña encuesta de la jornada y ahí hay un ítem donde ustedes pueden proponer ideas para un próximo martes de recreación a partir de esto que hemos estado trabajando allí. Entonces, Carolina ya lo compartió, es muy corto, para que lo vamos llenando. Cierra Diana allí y le pido el favor a Guillermina que nos presente la sorpresa. La presentamos y ahí nos toca detener la grabación, pues ya les vamos a contar por qué. Diana. Vale, una pequeña cosita. Vale aclarar que el formulario que va a mandar a continuación Carolina es de satisfacción, es decir, esa parte de la asistencia que ya han venido llenando desde el inicio de la jornada es otro. Entonces, para que porfa, todos nuevamente los que puedan acceder a este formulario que es de satisfacción del desarrollo del evento. Vale, gracias. Así que bueno, como articulando esa idea de que pues de aquí tienen que surgir más cosas y que no puede parar aquí, de que si se levanta el paro de alguna manera, entonces no va a pasar nada. No, yo creo que hay mucho ganado, hay que continuar el trabajo, o sea, la idea sería esa, no parar, y por nuestra parte no parar la reflexión, no parar estos encuentros. Entonces, esperemos que podamos hacer uno próximamente, porque creo yo que la recreación pues es realmente esa herramienta que nos permite tener esperanza, es el camino de tener esperanza. Me niego rotundamente a creer que estos jóvenes de hoy no tienen futuro. El futuro se construye y por eso estamos aquí y por eso trabajamos en la educación y en la pedagogía. Si no tuviéramos esa convicción, creo que ya estaríamos en otra parte. Entonces,
pues muchas gracias a la profesora Guillermina por toda esta generosidad, por compartirnos sus ideas, su conocimiento, a todos los invitados, a los asistentes, a los organizadores, sobre todo a Armando, a los estudiantes monitores del laboratorio por esta organización. Bueno, Guille, entonces ahora sí te pido, porque esto es con sorpresa, nosotros hicimos una cosa, Guillermina, sin tu permiso, y es que Guillermina nos compartió un audio que nos va a contar, y yo le pedí el favor a Rafael que a ese audio le pusiera algunas imágenes para acompañarlo. Por eso no va a quedar grabado, por eso no se puede compartir, porque es, digamos, como un pre-lanzamiento de algo especial que Guille nos quiere compartir. Entonces, contanos, Guille, y una vez nos contés, paramos la grabación, dejamos el regalo, la encuesta de satisfacción sigue en el chat, por favor, les recuerdo. Entonces, Guille, contanos. Bueno, con mucho gusto. Mi hijo es músico de oficio, como saben casi todos, y ha hecho una canción pues que tiene como fondo un poema de Gandhi, y ha dedicado esa canción al paro. Él es el director de La Mamba Negra, hace una salsa que fusiona con jazz, con rap, con hip hop, y bueno, entonces con ustedes Jacobo Vélez y su banda La Mamba Negra. Sí, pero hay que dejar de grabar, hay que dejar Listo. de grabar. Sí, entonces pido el favor Porque él que tiene una restricción en este momento. Sí, Guillermina nos compartió solo el audio, nosotros les pusimos algunas imágenes del proceso del paro. Favor no usar celular